Listo, ya estamos en vivo. Listo, buenas noches, buenas tardes con todos, con todas. Estamos aquí en esta segunda actividad en el año del taller etnológico de cultura política y hemos querido organizar un conversatorio, una especie de espacio abierto para conversar sobre las posibilidades y las formas de acceder y lo que se hace para llegar a estudiar en el extranjero, en particular en temas agrarios, desarrollo rural, temas vinculados a lo que investiga y trabaja el taller. Entonces, para eso hemos invitado a participar a 3 integrantes de nuestro taller, Ana Lucía Araijo, Diego Palacios y Anel López de Romaña. Ellos han formado parte de nuestros trabajos anteriores cuando eran estudiantes y egresados de antropología en la Pontificia Universidad Católica. Ana Lucía ha hecho su maestría en geografía en la Universidad de McGill en Montreal. Diego ha hecho su maestría en antropología social en la Universidad de Edimburgo, en el Reino Unido. Y Anel ha hecho su maestría en antropología social en la Universidad de Cambridge, también en el Reino Unido. Entonces, nos vamos a organizar en función a 3 rondas de intervención. La primera tiene que ver sobre los espacios y los espacios académicos de lo que han estudiado, cómo es el ritmo, cuál es la exigencia, qué tipo de cursos hay, cómo se articula el programa, cuál es la relación con los profesores, va un poco en esta línea más académica. Luego, una segunda que tiene que ver sobre las lógicas y las formas de postulación y acceso a los programas, lo que significa hacerlo, qué hay que hacer, cómo se hace, qué han tenido que hacer, cuántas veces tienen que postular, ese tipo de temas. Y una tercera ronda más orientada a lo que es la vida del estudiante universitario en el exterior, o sea, las dificultades, las posibilidades que se brindan, cómo es que te acoge el espacio, etcétera. Entonces, y después de esto tendremos un pequeño espacio para recoger preguntas e inquietudes de parte del público. Entonces, sin más, comenzaríamos con la presentación sobre su espacio de estudio y de su maestría en Montreal de Ana Lucía Araujo. Entonces, Ana Lucía, tienes la Sí, palabra. ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, gracias al taller. Muy alegre de compartir con Diego, con Anel, con Aleph, esta, este pequeño espacio. ¿Me siguen viendo? Perfectamente. Mi Zoom se ha colgado, así que de repente en algún momento pierdo conexión, pero igual sigo. Me avisan por interno, por si es que me congelo. Bueno, como mencionó Alex, yo ahorita me encuentro cursando la maestría en artes en geografía en la Universidad de McGill en Canadá. En primer lugar, un poco para poner el contexto, como una de las universidades, junto con la Universidad de Toronto y la Universidad de British Columbia, entre las 3 más importantes de Canadá. Y bueno, básicamente yo soy antropóloga en la Católica, pero quería, y creo que esta es la opción de muchos también, de alguna manera el tener un enfoque diferente al mismo tema, ¿no? Que es el tema de estudios agrarios, así que por eso elegí una maestría en geografía. Siendo una maestría en geografía, y siendo la geografía, al igual que la antropología, una disciplina tan amplia, en la universidad, en el departamento o en nivel de posgrado existen cursos de diferentes materias, ¿no? No se trata, creo que es lo primero que hay que mencionar, no se trata de un programa solamente enfocado en los estudios agrarios, sino es un programa que tiene múltiples líneas y esto está definido según los profesores que sean miembros del departamento, ¿no? Y además en la geografía, además de tener múltiples líneas dentro de la rama humana, por así decirlo, también está la geografía física, que es otro gorro de múltiples cosas. Entonces, yo ahorita soy miembro del laboratorio de geografía tropical, básicamente donde están los profesores que estudian todo lo que es la Amazonía desde las diferentes ramas de la geografía, incluyendo la física, y me encuentro bajo la tutela de un profesor que se dedica justamente a todo el tema económico dentro de la Amazonía, y dentro de esto se incluyen los procesos agrarios, ¿no? Entonces, más o menos por ahí. La maestría, como mencioné, está dividida en laboratorios que agrupan profesores, o el posgrado, mejor dicho, incluyendo los doctorados, ¿no? Y los laboratorios específicos que abordan temas agrarios es el laboratorio de geografía tropical, y el otro laboratorio es el laboratorio de estudios de cambios en la tierra, ¿no? Y desde esos 2 laboratorios
algunos de nosotros, maestrantes, doctorantes, podemos estudiar los que son los procesos agrarios y de cambios en las sociedades rurales de América Latina, ¿no? Básicamente. Respecto a los cursos, en correlato a lo que mencioné antes, pues hay cursos de todo, ¿no? No solamente hay cursos de temas agrarios, y de hecho, específicamente la geografía como disciplina, los cursos intentan ser bastante interdisciplinarios, yendo desde lo físico hacia la parte más social. Los cursos suelen tener esas características. Eh, pero obviamente hay una oferta abocada a este tema en específico, ¿no? Tanto en Amazon, el curso de bosques tropicales, que es el cual he llevado, pues como también cursos de procesos alimentarios y cambio agrario, por ejemplo, también tienen esta característica de abarcar como todas estas, yendo desde lo físico hacia lo humano, ¿no? Usualmente así están agrupados los cursos, y también uno es libre de poder llevar cursos en otras posgrados, en otras maestrías, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en mi caso, como me interesaba, llevé un curso de ecología política en la maestría de antropología, ¿no? Entonces, de esa manera creo que uno puede armar, por así decirlo, su combo de cursos para especializarse, porque la maestría es como una especialización, es algo relativamente pequeño, a comparación de un doctorado, como poder llevar esos cursos que van a enmarcar el proceso de investigación que uno lleva adelante con la tesis. A diferencia de otras maestrías, esta maestría en geografía es una maestría de 2 años, entonces el primer año se aboca en uno poder llevar los cursos que uno va a elegir en conjunto con su supervisor, y además en diseñar tu investigación de tesis, ¿no? Y el segundo año, que es en el cual estoy ahorita, se trata de ir al campo. Algunos pues hacen su campo, no sé, en estudios de suelos, y otros hacemos campo, por ejemplo, estoy viendo un tema de expansión de frontera agrícola en la Amazonía. Es ir al campo alrededor de unos 3 meses, algunos se dan un poco más, pero el promedio es 3 meses, y luego el tiempo restante que queda es exclusivamente para dedicarlo a, a analizar los datos y escribir la tesis, ¿no? Además de esto, creo que la oferta académica también, además de participar en los laboratorios, llevar los cursos, hacer la tesis, también hay posibilidades bastante grandes de enseñar en la universidad, como JP, que le diríamos en la Católica, jefe de práctica, asistente de cátedra. Es bastante accesible, entonces usualmente también hay la posibilidad de llevar al menos un curso a tiempo parcial o tiempo completo, asistiendo a un curso que de alguna manera contribuya a la formación de uno, aparte de la situación económica, porque te pagan, y también hay posibilidades de trabajar como asistente de investigación, y es básicamente posibilidades laborales que se abren. En Canadá también hay no estoy segura si existe en otros lados, pero hay un sistema que es el sistema MITAX, donde todas las universidades de Canadá envían sus ofertas laborales de internship de investigación. Entonces, tú, si quieres y tienes el tiempo, también puedes aplicar, y de hecho son trabajos más a tiempo completo con sueldos bastante más altos, y también es bastante accesible, ¿no? Si es que tú encuentras el tema que quieres investigar. Usualmente investigaciones que se realizan en Canadá o desde instituciones de investigación canadienses, ¿no? Me parece que académicamente, en general, ya sintetizando, pues como digo, se trata de una oferta académica que se puede dar a múltiples espacios, o sea, la formación puede ocurrir en múltiples espacios, no solamente en las aulas. Es una maestría que está orientada mucho, mucho a la investigación, más que a la especialización, digamos, en un tema o en una disciplina, ¿no? La formación que tú vas a llevar está muy, muy marcada por la investigación que tú quieres hacer, y creo que esa es la diferencia de otro tipo de sistemas educativos. Seguramente Anel y Diego nos contarán. Aquí es como, si tú investigas, pongamos los trabajadores agrícolas, vas a llevar cursos teóricos y de lo que tú elijas, o metodológicos, que
que te ayuden a hacer tu investigación, ¿no? No es que vas a llevar pues teoría 1, teoría 2 y te vas a formar en qué es la geografía, no, es más orientado a la investigación. Creo que eso es una característica del sistema americano, ¿no? O norteamericano. Y bueno, finalmente, para añadir una cosa que se me había olvidado, y aquí termino, es que una de las cosas que me parecieron más interesantes también de hacer la maestría en geografía y desde la geografía estudiar los estudios agrarios, es la diversidad de metodológica o de cursos metodológicos que existen por la misma apertura de la disciplina, ¿no? Entonces, obviamente como antropólogos, antropólogas, venimos con un background cualitativo súper fuerte, y si uno quiere profundizar en eso, hay cursos para profundizar en eso, pero también hay una oferta muy variada de cursos cuantitativos. Por ejemplo, yo elegí irme por esa rama para esta investigación, pero también, por ejemplo, tienes oferta de cursos de análisis del espacio, ¿no? Para usar software y poder analizar datos espaciales. Entonces, en verdad, y hay de todos los niveles, ¿no? No necesariamente tienes que tener el background para llevarlos. Entonces, creo que esa es una cosa que resaltaría, ¿no? Que también me pareció positivo. Y eso sería todo por ahora. Gracias, Ana Lucía. Casi en el tiempo tengo varias preguntas que pondré también al final respecto de lo que nos has estado contando sobre McGill. Damos entonces ahora la palabra a Diego Palacios. Gracias, Alex, Mari, por la invitación. Como igual que Ana Lucía, es bonito nuevamente retomar estos espacios del taller, que poco a poco, ya con la pandemia, iremos haciéndolo más amplio y presencial, ¿no? Bueno, como contaste, Alex, yo estudié en la Universidad de Edimburgo. Hice la maestría en Antropología Social. Mi maestría es un poco distinta en cuanto a la estructura que contó Ana Lucía. No está tan enfocada a la investigación, sino a la especialización en la disciplina antropológica. Y más o menos en esa línea voy a guiar lo que va a comentar la primera parte, ¿no? Un poco de contexto: la Universidad de Edimburgo queda en Escocia. Escocia es parte del Reino Unido y creo que es la tercera más grande en el Reino Unido, después de Oxford y Cambridge en cuanto a alumnado. Es bastante grande la universidad. Y la escuela donde yo estudié tiene una estructura un poco distinta al usual, por ejemplo, que Estados Unidos o inclusive en otras universidades del Reino Unido. Se parece bastante a la PUC en el sentido de que es una escuela de ciencia política y social que agrupa diferentes secciones, donde está sociología, ciencia política, los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, antropología y otras disciplinas. Y bueno, obviamente está la sección de antropología, que tiene cursos muy especializados en la maestría, pero también comparte cursos con otras especialidades, ¿no? Entonces hay bastantes cursos selectivos interdisciplinarios, ¿no? Por ejemplo, tal vez Anel puede contar un poco más de esto, ¿no? Pero en otras universidades del Reino Unido hay departamentos de antropología que son un poquito más diferenciados en cuanto a estructura que en la escuela que yo estuve, ¿no? En cuanto a la exigencia, en el correo nos comentaron un poco si podíamos hablar sobre eso. Si bien, o sea, la universidad está entre las mejores, ¿no? A nivel mundial y también a nivel de la antropología, está entre las primeras del Reino Unido. Siempre creo que hay que tomarlo un poco con pinzas, ¿no? Sobre todo para quienes venimos con formación de ciencias sociales, ¿no? Eh, si bien es muy exigente, obviamente, la universidad, y durante un año la exigencia es altísima, también siento que a veces sobredimensionamos cómo es la enseñanza en el norte, ¿no? Sobreestimamos, ¿no? Y las distancias a veces entre lo que se puede enseñar e investigar, inclusive en países del sur global, no radica tanto en las capacidades que tengan los investigadores, sino sobre todo en los recursos y redes y poder que hay en este tipo de universidades tan amplias, ¿no? Como Edimburgo, Oxford, Cambridge y McGill o otras.
Bueno, igual el departamento es bastante amplio, tiene como 40 o 50 profesores, creo que es uno de los más grandes de, de la isla, y 8 y 10 investigan Latinoamérica aproximadamente. Yo no conocía a todos los profesores, obviamente era imposible, conocía ya unos 10 o 15. Este, felizmente varios de ellos los que conocí trabajaron en Latinoamérica, así que tuve una relación bastante fluida con ellos. Y y para contaros un poco más sobre el programa en sí, yo estudié entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022. La mayoría de programas de maestría en el Reino Unido son así, son de un año. Son un año, como les digo, donde casi no puedes respirar porque comienzas con clases, al mes ya estás entregando ensayos, luego vienen tus clases donde respiras un poquito y luego vienen otros ensayos y de ahí ya es noviembre, no, perdón, diciembre, fin de año, y hay que prepararte para el siguiente semestre, y así estás en esa rutina hasta el final que tienes que hacer la tesis, ¿no? La estructura es 3 ciclos, por así decirlo. El primer ciclo yo llevé un curso obligatorio de antropología con un par de electivos. El segundo ciclo es igual. Y el tercer ciclo básicamente es trabajar la tesis, ¿no? Donde tú te dedicas con tu asesor a trabajar la tesis. En la escuela lo que trabajan más son temas eh, más clásicos de antropología, en verdad, pero adaptados a temas contemporáneos, ¿no? Economía política, ecología y medio ambiente, parentesco y religión, temas de antropología política, ¿no? Hay varios profesores destacados ahí en esos temas. Y la oferta de cursos selectivos varía según también la disponibilidad de docentes, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estuve, había un curso sobre energía, ecología y perdón, energía, medio ambiente y capitalismo, eh, que no me pude meter porque ya me había inscrito en otro, pero pude ir un par de veces a escuchar a la clase. Pero otros años, por ejemplo, se abre cursos sobre pueblos indígenas en la Amazonía o estudios africanos o X cosas, que varía según, como digo, de los sabáticos que tengan los profesores o no. Creo que la relación con los profesores es, es horizontal comparado con otras universidades de Reino Unido. Sé que hay bastantes reuniones en un año regular, hay bastantes reuniones entre profesores y alumnos, tipo para compartir con un poco de comidas, un par de bebidas, porque es un país que se toma mucho. Este, y son una especie de reuniones de confraternidad, ¿no? El problema es que cuando yo estuve todavía estábamos saliendo del COVID, y eso restringía mucho este tipo de actividades colectivas, ¿no? Eh, entonces, hay un poco que flaqueó, ¿no? En ese tema. Pero mi relación con mi asesor fue muy buena, ¿no? Yo no lo elegí, no sé, creo que caso de Ana Lucía, ella sí podía elegir a su asesor, no estoy seguro. Sí, no sé cómo será en tu caso en él, pero ese fue un periodo un poco tenso para mí, ¿no? Porque era la primera vez que yo no podía elegir quién me asesoraba. Felizmente tuve una suerte tremenda que me pusieron a un profesor joven, Aaron Kepler, que trabaja estudios agrarios, ruralistas en Latinoamérica, él ha trabajado bastante en Venezuela, y estuvimos como que en la misma página siempre, ¿no? Al momento de hacer la tesis, mi tesis fue enfocada sobre todo sobre pesca artesanal en Perú. Y si bien no era específicamente su tema de especialización, siempre estuvimos en una línea teórica bastante fluida que me permitió afinar mucho la presentación final de la tesis. Y en cuanto a la composición de estudiantes del programa, creo, por lo que me pude ir enterando, que es cuando estudié allá, creo que ha ido bastante la composición de, por ejemplo, las promociones, ¿no? De sus integrantes en cuanto a maestrías en el Reino Unido, ¿no? Porque conocí a una chica que llevó mi maestría hace 3, 4 años y me decía que eran pocos alumnos, ¿no? Eran 10, 12, lo que más o menos hay también en Perú, ¿no? Más o menos, aproximadamente. Pero, por ejemplo, en mi promoción éramos casi 30 o tal vez más de 30. Y la mitad de alumnos eran
de Asia o específicamente de China, y hacían un buen número que hacía la diferencia con respecto a los demás, ¿no? Había, digamos, unos 15, 20 alumnos de China, unos 5, 10 de Estados Unidos, entre Estados Unidos y Europa, y el resto del mundo que básicamente éramos yo y Latino más y una chica de India. Entonces, creo que eso también marca un poco la dinámica, ¿no? De cómo se van estableciendo las relaciones entre tus pares, ¿no? Se establecen ciertos grupos que a veces es más complicado que fluyan los intercambios, sobre todo nuevamente por el tema de COVID, que tenemos bastante tema de educación virtual, pero que igual hacía más interesante en el sentido de en las participaciones en clase, ¿no? Me gustaba mucho a mí escuchar las participaciones de los estudiantes de Asia en general, porque los ejemplos que daban sobre sus propias experiencias creo que enriquecía bastante las discusiones en la clase, ¿no? Y, y bueno, no sé si algo más. Ah, me dice que me quedan 2 minutos. Creo que lo dejamos ahí por el momento y para dar espacio a Perfecto, Anel Diego. también para que presente. Listo, muchas gracias. Entonces le damos entonces ahora la palabra a Anel para otra zona también del Reino Unido. Hola, muchas gracias Alex y Mari también por la invitación y por el espacio. Bueno, yo voy a empezar hablando un poco sobre la universidad. La Universidad de Cambridge es una universidad colegiada de investigación que fue fundada en 1209. Es la tercera universidad más antigua del mundo y también una de las más prestigiosas. Sobre este tema del sistema colegiado, ¿no? Que finalmente determina mucho de la vida universitaria. Bueno, la universidad se funda a partir de varias instituciones, incluyendo 31 colleges o colegios. Estas son instituciones autónomas dentro de la universidad que administran su propio personal y políticas, y todos los estudiantes deben estar afiliados a un college. Por ejemplo, la universidad no es que tenga un campus principal, sino que sus facultades y sus instalaciones están dispersas por toda la ciudad de Cambridge. En mi caso, yo pertenecí a un college que se llama Girton. Girton fue fundado en 1869 y fue la primera universidad residencial de Gran Bretaña para la educación de mujeres a nivel universitario. En particular, tiene una historia de abogar por cuestiones de igualdad y de inclusión, sobre todo en el tema de género, pero un dato curioso es que por muchos años, aunque se permitía que las mujeres fueran a la universidad, estas no obtenían el título como los hombres, sin importar de sus resultados académicos, simplemente no obtenían el título. Y bueno, el college es mixto desde los años 70. Ahora un poco sobre el departamento de antropología. Bueno, Cambridge tiene una historia de figuras importantes a lo largo de la historia. Por ejemplo, están a mitades del siglo XX Audrey Richards, está Edmund Leach, que fueron pioneros en los estudios de parentesco, sistemas políticos y prácticas religiosas. También está James Fraser, en los 70 está Jack Goody, y también está Marlene Strathern, que escribe sobre Melanesia y el parentesco inglés. En los últimos años, la investigación de la Universidad de Cambridge se agrupa en torno a grandes temas que son la vida moral y cambio, la ciudadanía y vida política, la economía, medio ambiente y bienestar. Y el Departamento de Antropología Social alberga el Museo de Arqueología y Antropología, y también la Unidad de Estudios de Mongolia y Asia Interior, el Centro de Estudios Africanos, el Centro de Estudios de Desarrollo, de Género, Latinoamericanos y del Sur de Asia. Y todos estos centros constantemente llevan a cabo eventos académicos, conversatorios, seminarios, talleres, a los cuales se puede asistir libremente, ¿no? Y bueno, asistí a algunos del Centro de Estudios Latinoamericanos. Sobre mi programa en particular,
particular, yo hice un MPhil, que significa un máster en filosofía. Se categorizan en el Reino Unido por MPhil, que es en filosofía, MA, que es Master en Arts, MRes, que es Master in Research. Entonces el mío era en filosofía, y el programa en particular se llamaba Social Anthropological Research, o que vendría a ser investigación en antropología social. Entonces un poco como Ana Lucía, muy enfocado en la investigación y en ese sentido. El programa, que de hecho es nuevo, yo fui la primera promoción del programa, está diseñado para estudiantes que ya tienen una formación en antropología y que quieren involucrarse como más profundamente en los debates de antropología social contemporánea, y brinda capacitaciones especializadas de desarrollo profesional enfocados en la investigación. Está dirigido además para quienes tienen pensado continuar con un doctorado, y ayuda a adquirir las habilidades de investigación necesarias y a preparar una propuesta de doctorado planificada y enfocada. Un poco sobre la composición, éramos 11 estudiantes en la maestría. Como dije, era el primer año de la maestría. Era muy intensiva, como lo describió Diego, duró un año. Y bueno, la mayoría eran ingleses, con excepción mía, de un chico de Pakistán, y una chica de Estados Unidos. Me llamó la atención, y no sé si Ana Lucía y a Diego también, la edad de los alumnos. O sea, de hecho yo era entre las mayores. La mayoría tenían 21, 22 años, y es que ellos allá, bueno, hacen la carrera de antropología en 3 años, y normalmente empiezan directamente la maestría, o al menos así fue en mi programa, ¿no? Y eso fue algo que me llamó bastante la atención. Sobre las evaluaciones o los trabajos que tenía que hacer, bueno, mi nota se basaba 50% en la tesis, 40% en 2 ensayos y 10% en el diseño de investigación de doctorado. Todo esto se hacía de la mano también con un supervisor asignado. A mí me tocó una profesora colombiana llamada Natalia Buitrón, que ve temas de Amazonía. Y sobre los cursos, se podían dividir entre cursos como centrales y cursos electivos o especializados. Y los centrales cubrían temas y preocupaciones contemporáneas en antropología social, así como asesorías en desarrollo profesional y de habilidades. Entonces, por ejemplo, tuvimos un seminario sobre cómo hacer podcasts académicos, uno sobre cómo redactar para un público no académico, cómo escribir una propuesta de PhD, luego el trabajo con imágenes, objetos y los sentidos, sobre escritura etnográfica, y también nos dieron charlas escritores de journals, trabajadores del sector público, privado y ONGs. Y los seminarios especializados, habían varios de los que se podía elegir, y yo elegí 2 de metodología. Elegí uno llamado Comparative Environments, que exploraba las formas en que los humanos se relacionan con el medio ambiente. Anthropology of Crisis and Disaster, que estaba enmarcado un poco en el contexto de la crisis por la pandemia, y abordábamos estudios antropológicos sobre las crisis como eventos que estructuran la historia, ¿no? Anthropology of Power, que revisamos las cambiantes teorías del poder utilizadas en la antropología. Y Anthropology of History, Memory and Archives, donde exploramos métodos antropológicos que se han desarrollado para el estudio transcultural de la historia, el tiempo, la memoria y los archivos. Y finalmente podíamos asistir a senior seminars semanales, que eran abiertos a todo el departamento sobre distintos temas. Y también, si queríamos, como alumnos libres, a cursos de uno de Amazonía. ¿Cuánto tiempo me queda, si me podrían decir? Ya, 1 minuto. Entonces, rápido les cuento sobre proyecciones de estudios a continuación. Entonces, como mencioné, el programa estaba dirigido a aquellos que tenían la intención de continuar con el doctorado, ¿no? Y ofrecía un acompañamiento para preparar una propuesta de doctorado.
Entonces, en mi caso, empecé a trabajar en la elaboración de un proyecto de carácter etnográfico para examinar el impacto del proyecto Gas Camisea en los sistemas alimentarios de comunidades machiguenga en el Bajo Urubamba. Apliqué a varios doctorados, tuve 2 aceptaciones el año pasado. No tuve éxito en el tema de las becas y pospuse mis aceptaciones y estoy volviendo a aplicar a las becas para el doctorado. Pero esto para decir que sí fue de mucha ayuda el tema de recibir esta asesoría para el proyecto, para escribir el proyecto de doctorado. Y bueno, para cerrar, como ven, mi maestría no era específicamente en temas agrarios, ¿no? Era más bien muy general, pero se trataba de un programa de investigación independiente que permitía traer los temas de interés de cada uno. Entonces, en un ensayo, por ejemplo, yo pude regresar a mi trabajo de campo en Puno con pequeños agricultores familiares de subsistencia y proponer una discusión utilizando otras perspectivas teóricas, ¿no? Mientras en mi tesis de pregrado exploré las transformaciones en el sistema alimenticio familiar de los agricultores de Amantaní, en la maestría lo que hice es regresar a la etnografía, pero para analizar las estrategias de uso y costumbres alimentarias en el marco de los estudios sobre las relaciones entre humanos y el ambiente y el antropoceno, y un poco abogando o argumentando por reconocer y aprender de los sistemas alimentarios campesinos e indígenas para repensar el actual modelo agroindustrial y de producción de alimentos. Eso por el momento. Genial, muchas gracias, Anel. Bueno, muchas gracias, Diego, muchas gracias, Ana Lucía. Yo tengo varias preguntas en función a lo que nos han estado presentando. Me las guardo para el final. Invitamos también a la gente que nos esté viendo y quiera formular sus preguntas, que las formulen en el Facebook. Le iremos juntando para presentárselos a los expositores al final. Le dejo la posta a María Luisa Burneo para la segunda parte de la presentación. Sí, buenas noches con todas y todos. ¿Se me escucha bien? Sí, ya. Bueno, queríamos hacer una segunda ronda, más o menos en la misma lógica, en los mismos tiempos. Y para esta segunda ronda, entonces, queríamos más bien preguntarles sobre los procesos de postulación y admisión, ¿no? Y si es posible también sobre este tema de las becas que ha adelantado un poco en él. Entonces, ¿cómo les fue en el proceso de admisión? ¿Cuáles son los principales requisitos que se piden? ¿Cuáles serían las sugerencias que tienen ustedes para quienes desean también postular a maestrías fuera? ¿Cuánto dura el proceso? ¿Con cuánto tiempo de anticipación hay que hacerlo? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Centrarnos en el proceso de admisión, postulación y también búsqueda de financiamiento. Entonces, empezamos en el mismo orden, me imagino, ¿no? Le doy la palabra a Ana Lucía. Sí, bueno, a ver, para no explicarme mucho, porque este tema realmente, bueno, personalmente a mí fue un proceso que me enseñó mucho, ¿no? En primer lugar, yo pasé más o menos por 3 procesos, por así decirlo, desde que empecé a postular hasta que al final me fui, ¿no? Y creo que en primer lugar, bueno, lo primero que hay que decir es que son procesos súper largos a los cuales hay que dedicarle mucho tiempo y mucha planificación, ¿no? Es decir, tomando en consideración que la mayoría de programas inician en septiembre de cada año las clases, y que las aceptaciones se dan en el primer semestre del año, dependiendo de a qué sistema educativo apliques, pues al menos con un año de anticipación, estar pensando, averiguando, a dónde uno quiere ir, qué programas hay, cuáles son los procesos de aplicación para ir cumpliendo todos los requisitos, ¿no? Los requisitos me parece que son, bueno, yo he aplicado también a Inglaterra y son los mismos casi en todos, ¿no? Además de hacer todos los trámites de poder uno legalizar y visar sus documentos peruanos, es un proceso bastante largo, y además a cierto punto costoso. Además de eso hay que hacer el tema del inglés y ahí creo que también partimos de diferentes lugares cada uno, ¿no? Y eso también, dependiendo de qué lugar partas, puede ser algo que dure mucho y además que sea muy costoso, ¿no? También. De por sí, en general, dar los exámenes es un costo bastante alto, ¿no? Es decir, el mismo costo del examen internacional
Entonces, en verdad, en general es un proceso bastante largo, que requiere una cantidad de ahorro significativo, el aplicar a las universidades, ¿no? Y además que requiere mucha planificación. Entonces, todos quienes estén pensando, es un plan a largo plazo, ¿no? No es algo que se pueda ocurrir ahí y ya postular. Lo otro es que personalmente para mí ha sido un proceso que yo agradezco mucho haber pasado por esos 3 procesos, porque quieras o no, en cada proceso, sea para aplicar a la universidad o sea para aplicar a la beca, hay preguntas que más allá de que, ¿no?, agarres o no agarres las becas, te obligan a pensar tu carrera. Y creo que no necesariamente es una pregunta ante la cual uno se ve puesto generalmente cuando uno está trabajando, ¿no? Es hacia dónde quieres ir, cómo te ves de aquí a 5 años, y creo que responder a esas preguntas me ayudó mucho a ir mudando hacia qué programa quería, porque inicialmente, por ejemplo, yo empecé a postular a programas de estudios agrarios, que era algo que siempre me ha gustado, así como todos quienes estamos aquí. Lamentablemente no pude conseguir el financiamiento, sí me aceptaron, pero faltaba pues ahí la parte económica. Y entonces, mientras iba evolucionando también mi experiencia laboral, mientras seguí en Perú, y me iba dando cuenta de más o menos por dónde quería yo ir, cómo yo me visualizaba, me iba dando cuenta, y ahí fue donde también empecé a explorar la posibilidad de estudiar geografía, como una opción que también pues podía calzar en lo que yo apuntaba como carrera, ¿no? Entonces, creo que ha sido bien bacán, a pesar de que obviamente pasar por eso en ese momento no es fácil. Ha sido muy bonito tener que elaborar elaborar esos ensayos respondiendo esas preguntas para poder reflexionar sobre mi propia carrera, y también elaborar las propuestas de investigación que en algunos casos las universidades requieren, ¿no? Por ejemplo, en el sistema americano o norteamericano sí se requiere elaborar una propuesta de investigación breve para aplicar a la maestría, ¿no? Entonces eso también obviamente a uno le ayuda. Por otro lado, también ya hablando de Canadá y del sistema norteamericano, creo que, bueno, yo apliqué en Canadá, apliqué a la Universidad de McGill y a la Universidad de Toronto, ¿no? Que son por ahí sí decirlo, las 2 top. Y en ese caso creo que, en primer lugar, lo más importante para aplicar, en este caso, al sistema norteamericano es que uno pueda tener un contacto previo con el supervisor, ¿no? A diferencia de lo que mencionó Diego. Es absolutamente clave que uno pueda contactar previamente con el supervisor de investigación para saber si uno puede calzar dentro de un laboratorio de investigación, o si la propuesta de uno puede calzar dentro de sus intereses. Entonces, generalmente en las universidades canadienses, al menos yo lo agradezco, tienen unas páginas web súper detalladas, incluso te dicen qué profesores están buscando estudiantes de posgrado, sea de maestría o doctorado. Y eso está asociado usualmente también a que estos profesores tienen financiamiento para darles a los alumnos. Y aquí, pues la gran diferencia, al menos, no sé si solamente de Canadá, porque no sé mucho el sistema de Estados Unidos, pero en Canadá está eso muy amarrado, ¿no? Entonces, cuando hay profesores que convocan a posgrados es porque tienen una gran parte, o al menos una parte buena, del financiamiento que tú necesitas para estudiar. Por ejemplo, te cubren todos los tuition fees. En mi caso, mi asesor me iba a dar la mitad de tuition y de medios de vida, ¿no? Para estar allá. Entonces, eso es un tip súper importante: conectar con un supervisor, verificar que haya financiamiento y de alguna manera hacer que tu investigación esté dentro del gorro, que este investigador pues tiene financiamiento para ese tipo de temas. Entonces, hacer esa investigación previa es clave. Lo otro que justo me hizo recordar, en correlato a lo que dijo Diego antes también, una cosa muy curiosa que me pasó fue cuando postulé a la Universidad de Toronto, ¿no? Que es una universidad conocida en Canadá por ser muy elitista, y tienen ahí una pugna interna por poder, por así decirlo, hacer sus estudiantes más diverso o menos blanco.
Entonces ahí hubo un tema, bueno, un profesor mexicano con el cual también potencialmente iba a estudiar, al final yo no llegué a recibir el financiamiento y básicamente, solamente para mencionarlo, pues hay una jerarquía muy fuerte entre diplomas, ¿no? O sea, es diferente que un postulante venga de la PUC, por más ¿no? artículos que hayas publicado, o por más experiencia laboral que tú tengas, o en investigación incluso, alguien que venga de una universidad, no sé, un Ivy League norteamericana que tenga 21 años, sin ningún tipo de chamba, pero hay un peso mayor en ese diploma, ¿no? Entonces, es importante saber también que hay ciertas universidades donde va a pesar más ese background de diploma que de experiencia profesional, ¿no? Entonces, eso también es importante como parte de la experiencia, ¿no? Pero bueno, en general, para resumir, porque ya no me queda mucho, simplemente, como digo, para las universidades canadienses, creo que la clave es encontrar un nicho de investigación donde te puedas alojar, eh, poder tener previamente, reunirte con el supervisor por lo menos un medio año antes de postular para armar tu propuesta de investigación en conjunto y para adelante. Y de ahí, pues todo, cumplir todos los requisitos que ya mencioné en un inicio. Gracias, gracias Ana Lucía. Entonces vamos a seguir con la respuesta de Diego. Diego. Gracias. Sí, mi experiencia ha sido también similar a la universidad en general, eh, sobre los procesos que uno pasa, ¿no? Postulando a las universidades. Yo también habré pasado unos 3, probablemente. Eh, Vaya, son 3, o sea, son 3 o 4 años, ¿no? Intentando, ¿no? O sea, ingresar a la universidad. Eh, el problema no era tanto ingresar a la universidad, porque como una vez David Graeber le contó a Ale en una reunión que se contaron, para entrar a la maestría no es complicado, ¿no? En el Reino Unido al menos, lo complicado era entrar al doctorado. Entonces yo quería postular a la maestría solamente, ¿no? No quería el doctorado, al menos en estos momentos. Y en general la experiencia de postular, o sea, claro, como para no tratar de repetir lo que es Ana Lucía, ¿no? Hay que trabajar el inglés, hay que trabajar el proyecto de postulación, pero en sí, con un proyecto decente o un ensayo decente, lo más probable es que termine siendo aceptado. No pesa tanto el capital simbólico que comentaba ella para el tema de las maestrías del cartón, ¿no? Es diferente con el doctorado. Con el doctorado, como les decía, el peso del cartón sí es brutal, ¿no? Inclusive varias universidades se pueden cerrar a que si no tienes el cartón de una universidad del Reino Unido, te acepten para el doctorado, ¿no? Puede ser que no te acepten, mejor dicho. Y sí, creo que Ana Lucía te referías al tema de los procesos de cómo te empujan a visualizarte hacia adelante. Creo que te referías a la beca Achievement. En cuanto a las preguntas que te hace esa beca para qué es lo que esperas tú o cuál es tu proyecto de vida hacia adelante, ¿no? Y efectivamente eso ayuda a ir pensando lo que tú quieres y cómo piensas conseguirlo, ¿no? A nivel personal, académico, profesional, ¿no? En mi caso, yo también postulé, ya no me acuerdo si 2 o 3 a Achievement, no la hice, pero felizmente con Pronavex sí, los sistemas de postulación de las 2 becas son muy distintas, ¿no? Creo que son si mal no me equivoco, son las 2 únicas becas que te permiten financiar una maestría en el Reino Unido. Maestría, no doctorado. Y mientras que en Chifling hay 2 procesos de mandar ensayos sobre tu capacidad de liderazgo, tu capacidad de networking, y ya no me acuerdo qué otra cosa más. Y hay una segunda etapa de entrevistas. El sistema de Pronavec es totalmente distinto, ¿no? Es, digamos, más objetivo. En el sentido de que uno envía, digamos, su file profesional, su experiencia profesional, de vida laboral, vida académica, te asignan puntos y si llegaste a cierto puntaje ya estás, te la agarraste, ¿no?
Y eso es algo bastante bueno, creo, ¿no? En general que el sistema, este sistema que se ha creado hace pocos años en el país y que ya existen en otros países de Latinoamérica. He conocido a varios compañeros allá de Latinoamérica que también tenían sus propios Pronavex, ¿no? El problema, creo que es algo a considerar, es que en Perú, por un tema de interpretación de la ley universitaria de parte de SUNEDU, Pronavex solo te financia un estudio de posgrado, no te financia dos, porque se considera a maestría y doctorado como el mismo nivel, por ser posgrado y pregrado, a pesar de que sabemos que son totalmente distintos, ¿no? Entonces, digamos que quemé mi carta de Pronavec, veremos qué sucede hacia el futuro, eh, pero creo que eso es algo importante a considerar para quienes todavía no postulan, ¿no? Eh, Igual también no me voy a extender en el tema de los requisitos para Pronavec, por ejemplo, porque todo está en la página web, ¿no? Pero tal vez ser un poco estratégico, ¿no? Tratar de conseguir tal vez una beca parcial de la universidad ayuda a que Pronavec te dé más puntos y así puedas ganar Pronavec. O postular a una universidad que esté considerada entre los rankings más altos de Pronavec. Porque a veces, en general, la beca da mucho peso a postulantes que son de o universidad pública o funcionarios públicos, ¿no? Yo no vengo en ninguno de esos dos ámbitos, entonces la única manera que tuve de compensar eso fue postulando a una universidad bien rankeada, ¿no? Entonces, eh, nada, mi consejo en ese tema es tratar de ser lo más estratégico posible, ¿no? Tal vez yo quiera otra universidad, pero esa por algún motivo no está entre los rankings, entonces ya, pues, ¿no? Postulas a otra, igual se va a aprender. ¿Y cuánto tiempo me falta? ¿Estoy bien con el tiempo? ¿2? Y bueno, el tema del proceso de admisión en el Reino Unido es importante considerar, al menos creo que la mayoría pide tesis, ser licenciados, al menos en mi universidad y las otras que he postulado me pidían ser licenciado, ¿no? Y eso es algo nuevo, eso es algo que no había hasta hace par de 4 años, me parece. Ahora a todos los postulantes peruanos al menos les piden que sean licenciados, ¿no? Entonces, nada, si quieren estudiar en esa pequeña isla, tienen que sustentar sus tesis para pasar a los posgrados, ¿no? Y sí, bueno, y los temas del inglés, definitivamente también para mí fue complicado, depende mucho del background que uno tiene, pero te puedes manejar entre dos tipos de exámenes, ¿no? Uno es el IELTS o el TOEFL. Y también recomendaría que hagan pruebas cuál le conviene a uno más, ¿no? Por ejemplo, creo que a Ana Lucía le funcionó más el TOEFL. Yo traté con el TOEFL y a mí no me funcionó tanto, me funcionó más con el IELTS. Sentí que me fluía más el examen. Es cuestión de ir probando, ¿no? Y hacerlo con tiempo, y planificarte, ¿no? Porque sus calendarios de vida en general son muy distintos a los nuestros, ¿no? O sea, son partidos, ¿no? No es un año como nosotros de enero a diciembre, no es un año de septiembre 2021, septiembre 2022, ¿no? Entonces tú tienes que jugar con eso, ¿no? Preparar tu postulación desde septiembre de 2021, o en todo caso, septiembre de 2022, salir preparándola ya si quieres ingresar en septiembre de 2023, ¿no? Una cosa así. Y bueno, eso por ahora. Muchas gracias, Diego. Sí, interesante, yo también tengo algunas preguntas, pero las guardaremos para el final. Entonces vamos a darle paso a Nel para cerrar esta segunda ronda. Nel. Sí, gracias, Mari. Bueno, creo que ya he cubierto bastante, pero en general añadiría que las postulaciones, sobre todo para el caso del Reino Unido, suelen abrir más o menos entre septiembre y octubre, como acaba de decir Diego, y es ideal, por supuesto, conocer antes los requisitos e irlo juntando. Sobre todo porque hay unos que toman más tiempo que otros, como son la acreditación del inglés y la traducción y apostillado de los títulos y de los
transcript, que son el historial de las notas. El deadline para aplicar a becas suele ser los primeros días de diciembre, dependiendo de la universidad, mientras que para las becas de las mismas universidades del Reino Unido. Mientras que la aplicación al programa en sí puede ser como hasta mayo, junio, dependiendo de la universidad. En mi caso, para el programa, las condiciones eran tener un título de bachiller, tener una tesis, tener un promedio destacado, tener al menos un reconocimiento académico y un puntaje bastante alto del TOEFL, y también habían otras opciones de exámenes, que era para el TOEFL el puntaje era 110 de 120 como mínimo. Y en el caso del inglés, en el proceso de la aplicación, yo podía poner que iba a dar el examen más adelante, que me compró algo de tiempo, ¿no? Bueno, entonces, una vez que uno confirma que cumple con los requisitos, hay que empezar a reunir los documentos. Como dije, el título de bachiller, el de licenciado y el transcript, hay que traducirlo y apostillarlo, lo cual también tiene un costo. Y también hay que tomarse el tiempo de escribir los documentos escritos o los textos que piden, ¿no? En mi caso fue una propuesta de investigación de maestría, un personal statement, que es como una carta de motivación, y la hoja de vida traducida. Entonces, algo que sí puedo añadir como algunos consejos simples que yo recibí, de hecho, para el tema de los personal statements, es que hay que tratar de ser como lo más auténtico posible, y que lo que ellos quieren saber es por qué quieres hacer el programa, ¿no? Cuáles son tus motivaciones, no solo académicas, sino personales, qué te hace a ti especial, si tienes las capacidades para hacerlo, que lo puedes sustentar con notas, reconocimientos, trabajos, experiencias. Y por último, ¿qué vas a sacar del programa, ¿no? ¿Cuáles son tus metas profesionales y por supuesto qué tan coherentes y factibles son estas? Otro tip que podría resultar útil es que pueden descargar de la página de la PUC un certificado, por ejemplo, si tuvieron una tesis sobresaliente, también pueden sacar un certificado donde dice su promedio, o si tuvieron un puesto alto, también pueden sacar un certificado que lo constate y añadirlo como documentos adicionales. Otro asunto también son las cartas de referencia, ¿no? En mi caso, yo se la pedí a Mari, que fue mi asesora de tesis, y a otro profesor con el que había trabajado. Y bueno, creo que es obvio que tiene que ser alguien que te conozca, ¿no? Que conozca tus capacidades y que tú sepas que va a tomarse el tiempo de escribir una buena carta para ti. Y por temas prácticos también puedes ofrecer la carta, el traducirla al inglés o hacer una especie de borrador, ¿no? Como dije, hay distintas opciones del examen. Quería contar mi experiencia con el idioma. Bueno, yo estudié en un colegio inglés bastante privilegiado y creo que tenía un nivel de inglés bastante alto, o estaba confiada con mi nivel de inglés. De todos modos, 110 de 120 es muy alto. Yo traté de dar el examen una vez que me habían aceptado a la universidad, o sea, tenía un conditional offer, y conseguí un puntaje de 107 y lo volví a dar y conseguí un puntaje de 106. Y bueno, me desanimé por supuesto mucho porque ya tenía la aceptación, pero era condicional y no había cumplido con la condición. Lo que hice felizmente es escribir un correo y comentarles de la situación, porque creía que igual tenía las capacidades y el nivel de inglés para hacer el programa. Y lo que hicieron fue que me mandaron un examen del Centro de Idiomas de Cambridge, el cual aprobé y cumplí con las condiciones de la oferta, ¿no? Entonces esto para decir que no se desanimen si sucede algo así como que les falta un puntaje para la aceptación y no tiren toda la basura, sino intenten, porque no hay nada que perder. Yo no tenía nada que perder haciendo esa consulta.
Y creo que eso es todo lo que puedo aportar a esta ronda. Gracias. Bien, muchas gracias a los tres. Vamos a pasar a la última ronda y ya hay varias preguntas de los y las participantes. Entonces, Alejandro, te doy a ti la palabra para esta última ronda y de ahí retomamos Listo. las preguntas. Sí. Listo, perfecto. Gracias, Mari. Entonces, aparte de la experiencia de hacer una maestría, un estudio de posgrado en el extranjero, es también una experiencia de vida. Entonces, la tercera parte, en realidad, estaba orientada, vamos a decir, como una especie de con una doble finalidad. La primera es que se sepa cómo se hace para sobrevivir en el extranjero, pero también qué significa, ¿no?, hacer esos estudios en el extranjero, qué significa esta experiencia de estudiar y vivir en un espacio distinto, vamos a decir, fuera más o menos de tu espacio de confort, y en condiciones por lo general casi siempre adversas, porque es bien raro que tengas un estudiante de maestría que la pase recontra bien y con todos los recursos, o sea, al contrario, ¿no? Es decir, la experiencia de todos los que han hecho un posgrado desde el extranjero es una historia de carencias, digamos, ¿no? Y de adaptaciones. Entonces queríamos un poco conocer un poco cómo es el entorno en el que han estado ustedes y un poco sus experiencias y sus tácticas de sobrevivencia, digámoslo así, ¿no? Entonces, comenzaríamos en el mismo orden, entonces, Ana Lucía. Ok, voy a pensar en las tácticas de supervivencia. Solamente, bueno, antes de hablar específico, ligándolo, ¿no? O sea, de verdad que muy identificada con lo que mencionó Anel al último, a mí me pasó algo similar con el inglés. En fin, puede ser un proceso muy frustrante el de la postulación. A mí me pasó igualito hasta que, nada, llegué a sacarme 116 de la nada y ya pasé, pero nada, fue muy duro. Entonces, en primer lugar, llegar a la maestría, llegar, materializarlo, estar ahí, en primer lugar se siente muy bien, ¿no? Como una bocanada de aire fresco, poder conocer a quienes además no, en mi caso, no he tenido la oportunidad de salir del país, salvo a Brasil. Para mí también fue conocer un mundo absolutamente nuevo, ¿no? Obviamente con todos los privilegios que existen en estos países, que a uno a veces lo raya un poco de ver, ¿no?, tanta comodidad, ¿no? Está acostumbrado a la carencia un poquito. Entonces, en primer lugar, creo que ese subidón de alegría, de nada, de poder pues tener esto y además acceder a condiciones que no existen en la academia peruana, ¿no? Por temas de financiamiento. Tanto infraestructura como tecnología, laboratorios, bibliotecas, etcétera, etcétera. Bueno, en mi caso, por ejemplo, en McGill, todos los estudiantes de maestría en geografía tenemos una oficina, ¿no? Entonces es como que de la nada tienes un espacio con una mega computadora y todo, y una mega biblioteca en tu tema, en el laboratorio, y es como que, ¿no? Te raya un poco, pero son las partes bonitas, ¿no? Por así decirlo, de poder tener la oportunidad de estudiar en un lugar donde hay más condiciones económicas. En cuanto a los desafíos, principalmente para mí sigue siendo el tema cultural el principal desafío, ¿no? Bueno, no sé si he ido a Canadá, pero mis amigos canadienses, en general, en Canadá la gente obviamente no es tan, por así decirlo, tan alegre o tan, no, expresiva como lo somos aquí, y hay muchas distancias físicas también entre las personas, distancias sociales que es como ellos, es la cultura de allá. Y a mí eso específicamente es algo que me chocó y me sigue chocando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Aún siento que, también porque, digamos, he estado bastante entre Perú y Canadá por temas personales y por la tesis, no necesariamente todavía siento que me haya podido adaptar, ¿no? Y eso realmente es bastante fuerte, de no sentir que uno puede expresarse de la manera en como uno es, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que he venido haciendo un poco para que no me afecte mucho eso es pues intentar, usualmente la gente que son de países del sur se juntan entre ellos, ¿no? En mi maestría hay muchos amigos de Asia, de Sur Asia. En Canadá en general hay mucha migración india, nepalí, etcétera, etcétera. Entonces, como que por ahí uno va haciendo sus redes de migrantes. Seguramente también le pasaba a Nel y Diego que pueden haber hecho lo mismo. Si hay peruanos, lamentablemente en McGill prácticamente no hay muchos,
Entonces, juntarme con amigues de otros países que también vienen de condiciones al menos parecidas, me ha ayudado bastante. Otra cosa que hago mucho es intentar comer en como rincones tipo asiáticos o latinos, y ahí me encuentro con gente que no necesariamente es de la universidad, pero no sé, a veces tenía por mi barrio un restaurante salvadoreño, y entonces uno llegaba y como que ya olía, incluso estas sopas de carnero que hacen ellos, olía ya pues a casa, ¿no? Y la gente, pues incluso ponían el Chavo, ¿no? En la tele, entonces de por sí uno ya como que por ahí se sentía un poquito más en casa, ¿no? Em, pero sigue siendo una barrera, ¿no? Felizmente, a nivel económico, en mi caso también soy becaria Pronavec, entonces no, digamos, creo que esa beca es bastante buena en temas de que, claro, uno no vive como un rey, pero tampoco vive justo, ¿no? Vive con lo suficiente como para tomarse una chela incluso. Entonces, creo que eso, y bueno, más allá de las diferencias culturales entre Canadá y Perú, creo que igual en sí la vida de la maestría de por sí, fuera de cualquier país que uno sea, es bastante desafiante, ponerse un ritmo uno mismo de trabajo, no tener un trabajo fijo, sino uno mismo, estar todo el día leyendo, haciendo ensayos, pasando datos. En este caso, ahorita estoy en la etapa de pasar todas mis encuestas a un Excel gigante. Obviamente no es pues, usualmente es emocionalmente y físicamente desafiante por estar sentado todo el día, ¿no? Entonces, lo que sí recomiendo muy, muy fuertemente a todos es deporte. O sea, creo que es importante que el estudiante de maestría o de posgrado diversifique, organizarse bien para no estar todo el día frente a la computadora, ¿no? Al menos sí, trabajar las 8 horas, un poco menos, pero organizarse bien para darle bien esas horas de trabajo y tener tus horas de descanso y de ir a hacer deporte, de ir a la piscina, ir a las actividades culturales que la ciudad te ofrece, ¿no? Porque si no, puede ser emocionalmente muy duro, muy, muy duro. No requiere, creo que, mucha organización para invertir mucho en uno mismo, en la salud mental de uno mismo, ¿no? Mientras va haciendo el trabajo. Y eso sería. Gracias, Ana Lucía. Entonces vamos a ahora escuchar una experiencia de Diego. Gracias. Sí, creo que para continuar en la misma línea de lo que decía Ana Luz del tema de la salud mental, ¿no? Que es vital para poder sobrellevar este tipo de experiencias, ¿no? Muchas veces se habla del esfuerzo económico, financiero, académico que se hace, pero en realidad mucho está en el esfuerzo mental y emocional que uno invierte en toda esta experiencia. Felizmente, en mi caso, la Universidad de Edimburgo tiene buenos espacios de apoyo terapéuticos, psicológicos para los estudiantes. Brinda muchos servicios de diferentes tipos e inclusive contrata terceros en caso de necesitarlo. Por ejemplo, yo pedí apoyo, pero dije, listo, apoyo en español, no puedo llevar terapia en inglés. O sea, no me va a fluir. Y me dijeron, ya no te preocupes, vamos a conseguir a alguien. Y felizmente me brindaron apoyo terapéutico en español. Y fue algo que me ayudó bastante, sobre todo el periodo de la tesis, ¿no? Que es un periodo, digamos, el más intenso, porque ahí eres tú mismo, ya no tienes la organización de las clases, la estructura de las clases, ¿no? Los ensayos, no eres tú mismo organizando tu tiempo. Y también por los calendarios que hay allá en la tesis, le escribí, digamos, en los meses más bonitos de la ciudad y del país en general, ¿no? Que es verano. O sea, que se da después del periodo de invierno, ¿no? Y en Edimburgo había festivales, festivales internacionales de arte de todo tipo, y mientras uno tenía que estar en la biblioteca escribiendo la tesis, ¿no? Entonces se hacía particularmente complicado mientras tú veías literalmente toda la ciudad en juerga y uno, y uno en la biblioteca avanzando capítulo tras capítulo, ¿no? Eh, pero definitivamente, ¿no? Ese tema de autocuidado hay que tenerlo siempre presente, ¿no? Porque
puedes embarcarte en este periodo, en esta experiencia, dejando eso de lado, y en algún momento puede ser que te choque. En algún momento puede ser que aparezca, inclusive hay estudios que indican que los periodos de resquebrajamiento de salud mental se dan sobre todo en estudios de posgrado, los estudiantes de posgrado. Entonces creo que, nada, tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Al momento, antes de postular, durante la postulación y también después, ¿no? O mejor dicho, durante los estudios y después. En cuanto a la adaptación, digamos más cultural, definitivamente igual que Ana Lucía, me sobrevivía a base de comida asiática. Eh, porque la comida es terrible, o sea, la comida local, ¿no? de Reino Unido es muy mala. Lo siento, algunos amigos escoceses se indignaron, pero que es la verdad. Y extrañas mucho, ¿no? Extrañas tu red de soporte, amigos, familias. Y, y en verdad la mejor comida es la que puedes encontrar sobre todo de los migrantes, ¿no? Y felizmente yo pude hacer una red latina de amigos muy bonita que, que te ayuda a salir de sacar tu mente de la universidad, ¿no? A establecer otro tipo de experiencia, de esparcimiento, compañerismo, amical, etcétera, que te permitía dispersar, ¿no? Dispersar la mente, dispersar los cuerpos, distraerte, que es algo, que es algo importante de construir, me parece. Tratar de, o sea, yo tuve mucha suerte, en realidad no fue algo que busqué, sino algo que sucedió por conocer unas cosas. Porque ninguno de mis amigos era de antropología, es más, casi ninguno era de la universidad, solo un par eran estudiantes de PhD de la universidad, pero igual la pasamos muy bien. Entonces ese tipo de redes de soporte, si sucede así como a mí de la nada, pues genial, ¿no? Y hay que valorarla, ¿no? Y si no, tratar de ver cómo construirla, ¿no? Y a nivel económico, igual, igual que en la Universidad Pronavec, me ha apoyado bastante, es una beca integral, en mi caso. Aunque sí sufrí bastante en el tema de encontrar lo que se le dice accommodation, que es encontrar una casa, ¿no? Encontrar un lugar donde vivir, básicamente. Porque Edimburgo es una ciudad que está gentrificando cada vez más. Yo viví, digamos, en la zona de migrantes, donde había migrantes, sobre todo de Europa del Este, pero también latinos, de todo el mundo en general, ¿no? Y era la zona más accesible para mí en ese momento. Y en realidad la única zona que encontré de casa, ¿no? Porque como es una ciudad bastante estudiantil, Edimburgo, y es pequeña, o sea, son 500.000 habitantes, es diminuta la ciudad comparado con Lima, por ejemplo, o Londres. Y recibe tantos estudiantes de diferentes partes del mundo porque tiene como 5 universidades. El encontrar una habitación, una casa donde dormir es realmente una odisea, ¿no? Eh, Inclusive 10, es que está muy concentrado, básicamente está muy concentrado la propiedad, ¿no? Está concentrada en 10 personas que poseen el 80% de propiedad en Edimburgo, que ofrecen estudios, entonces es muy difícil de encontrar y los precios son caros, ¿no? Pero bueno, felizmente encontré uno, pero creo que es algo siempre a tomar en cuenta, ¿no? Y algo que me marcó, al menos en mi vida universitaria, rutinaria, fue el tema de las huelgas, que no sé si, creo que en Canadá no ha sucedido, pero huelgas de los profesores, huelgas de personal universitario en general, ¿no? En el sistema universitario del Reino Unido me parece que está pasando por un periodo crítico, en el cual se están desmejorando las condiciones de trabajo de los trabajadores universitarios, profesores y personal administrativo, y se está popularizando sus condiciones laborales, reduciendo salarios, reduciendo pensiones,
Hay despidos masivos en varias universidades, tanto de profesores como en administrativos, cerrando programas. eh, Obviamente programas de humanidades, ¿no? Que son los que siempre pagan pato primero. Y debido a ello, desde hace ya un par de años están habiendo huelgas constantes, ¿no? De los profesores y del personal administrativo en general. Que básicamente no hay clases. No hay clases, ¿no? No se dictan las clases, se pierden esas clases. Yo habré perdido 2 semanas de clases, porque felizmente algunas cayeron en periodo de exámenes y no las perdí, ¿no? Y además la rama del sindicato, hay un sindicato general en el Reino Unido de profesores y administrativos, y la rama de Edimburgo es bastante fuerte, ¿no? Siempre se pliega a las huelgas y siempre está protestando. Eh, pero recibe también bastante apoyo de los estudiantes, ¿no? Hay una red de solidaridad de estudiantes, profesores, que, digamos, combaten, por así decirlo, bajo el lema de, bueno, nuestras condiciones de trabajo son sus condiciones de enseñanza, ¿no? Y hay bastante comprensión de parte de los estudiantes. O sea, para mí fue una gran experiencia, ¿no? Nunca había experimentado algo así, ¿no? Había piquetes en las entradas de las facultades, se abría micros de parte de los profesores abiertos, en los que participaban gente de la calle, activistas, ¿no? Por diferentes temas, ¿no? No solamente en el tema de la universidad, ¿no? Sino en general por la crisis que está pasando en la sociedad británica, ¿no? Entonces creo que eso, si bien tuvo sus puntos bajos que me afectó en cuanto a clases, en cuanto a experiencia, digamos, política y formativa, fue muy enriquecedora. Y no sé cuánto tiempo me quede, no sabe. Bueno, si no lo dejo ahí, ya lo terminamos en las preguntas. Listo. Seguimos entonces con las experiencias de Anel, o las aventuras de Anel en Cambridge. Sí, gracias, Ale. Bueno, en algunos aspectos parecido a Diego y Ana Lucía, yo también viví el tema de las huelgas. En el Reino Unido perdí también algunas clases. De hecho, me acuerdo que en una me tocaba presentar. Y bueno, en ese caso fue un poco bueno para mí, porque me dio más tiempo para preparar la presentación. Bueno, algo particular de mi experiencia es que, como mencioné, el college al que uno aplica, si no determina la zona en la que uno vive. Yo vivía un poco a las afueras de Cambridge, pero eran solo, o sea, a las afueras suena que es muy lejos, ¿no? Pero eran solo 25 minutos en bicicleta al departamento de antropología y 20 minutos en bicicleta al centro. Era muy importante tener la bicicleta en Cambridge. Los buses no eran baratos, tampoco eran buenos, se perdía mucho tiempo. Lo más fácil era invertir en una bicicleta, lo más económico también. Vivía en un apartamento para estudiantes o en un college accommodation. Tenía 7 flatmates, o compartía cocina y áreas comunes con 7 estudiantes de distintas disciplinas, pero de posgrado también de mi mismo college. Eran 2 ingleses, un taiwanés, un americano, un chino, una serbia y una española. Y en verdad de lo más, realmente de la experiencia de convivir y compartir con ellos y la amistad que desarrollamos, ¿no? Les enseñé a hacer pisco sours. También cuando me dio COVID, que eso también fue un momento complicado, pero me ayudaron bastante. También del tema de los colleges es que cada uno se gradúa con la gente de su programa. Cada college tiene su biblioteca, aunque hay una biblioteca principal de la universidad, pero a mí me gustaba más la biblioteca de mi college. Y bueno, y hay la facilidad de comer en el college, que es mucho más barato que un restaurante, pero igual lo más barato es cocinar.
y es lo que yo más hacía, y también iba mucho a un restaurante chino que se llamaba The Chinese Canteen, y muchos lugares también tenían descuentos para estudiante. Y en mi caso es muy difícil conseguir ser asistente de investigación o JP sin el posgrado, o sea, con el grado de maestría no aplicas a ser JP. Intenté por ese lado, pero no me fue posible y necesitaba trabajar. Entonces estuve trabajando como mesera fines de semana por un tiempo. Trabajaba en un lugar de comida venezolana y armaba arepas. Y atendía a la gente y así también y la verdad lo disfruté bastante. El tema de salud mental también, teníamos en el college un tutor al que podíamos contactar para cualquier problema de cualquier índole, incluyendo salud mental, y era un tema que se discutía, y habían también talleres y distintas actividades, ¿no? Desde meditación, yoga, asistencia, acompañamiento. Era un tema también que está bastante desarrollado ahí. Em, y ahora quiero hablar. ¿Cuánto tiempo me queda, perdón? Ya, tengo tiempo entonces. Sí, bueno, ahora quiero hablar de un poco dificultades personales que yo afronté. Una fue manejar mis tiempos para hacer los trabajos, porque tenía este practical task que era la propuesta del doctorado, tenía 2 ensayos y tenía la tesis, pero por ejemplo los 2 ensayos que valían 20% cada uno los tenía que entregar en la misma fecha. ¿Y qué me pasó? Que le dediqué muchas semanas a un ensayo y menos al otro, ¿no? Entonces, una de las habilidades que uno desarrolla también es justamente eso, ¿no? Aprender a manejar mejor los tiempos. Otras, bueno, fueron unas cuantas, pero muchas se remiten como a la importancia, que es algo que quiero resaltar, de confiar en nuestra formación como antropólogos de la universidad y en nuestras capacidades, ¿no? Y es que al empezar mis clases, que por cierto no tuve semana introductoria porque mi visa se retrasó y tuve que llegar tarde, entonces no tuve como esta suerte de periodo de transición para que empiecen las clases, ¿no? Pero bueno, a mí desde mis primeras clases me impactó de manera negativa para mí o contraproducente la habilidad que tenían mis compañeros a la hora de debatir. Me comparaba mucho con ellos y notaba que manejaban mucho más la literatura, que tenían un inglés académico mucho más avanzado. Además, como mencionó, no sé si Diego, Ana Lucía, venían todos de universidades como muy prominentes, ¿no? O sea, Cornell, Columbia, Cambridge, Oxford. Usaban palabras y expresiones que, pudiendo hablar bien el inglés, a mí también me costaba entender. Y esto era un problema, ¿no? Porque las clases eran como discusiones, o sea, todos debíamos de participar más de una vez. No eran clases dictadas por el profesor, sino era todo compartido, era una discusión y éramos muy pocos por clase, por lo general 5 o 6, porque éramos 11 en el programa en total. Entonces, bueno, ante la presión, lo que yo empecé a hacer más naturalmente fue traer ejemplos que a mí me venían a la mente de Perú, ya sea casos que conocía o que había leído o mi misma etnografía para la tesis. De hecho, para cada curso, cada estudiante tenía que sintetizar una lectura y presentarla. Y en cada una de las presentaciones que tenía que hacer para cada curso yo busqué traer ejemplos del campo y que conocía del Perú. Y bueno, así poco a poco fui ganando más confianza, ¿no? Pero uno de los momentos que no voy a olvidar de la maestría, que fue una lección también para mí misma, fue cuando en una reunión final donde discutíamos sobre el programa, como una especie de claustro, mis compañeros destacaron bastante de una manera muy especial las intervenciones que yo había dicho y la manera que había traído mis prácticas de campo y cómo había incluido mis experiencias también en mis presentaciones y que les habían parecido muy interesantes. Y hubo un momento en el que se habló de eso y de la experiencia
de campo que yo había podido traer, a diferencia de mis compañeros que extrañamente no tenían una preparación de campo previa, que es creo que una diferencia entre, digamos, los que estudian pregrado en el Reino Unido y en el Perú, ¿no? Eso es todo por esta ronda también. Muchas gracias, Anel. A mí me ha hecho también Gracias. recordar mis periodos de estudiante. Bastantes cosas han cambiado en realidad, otras no tanto. O sea, a diferencia de ustedes que he tenido que comer, yo comía en el restaurante universitario común y corriente, que estaba atendido siempre o por africanos o por árabes, entonces la comida no era en realidad mala, ¿no? O sea, no era un restaurante, pero se comía bien, se comía un montón y se comía más barato que obviamente en el restaurante, ¿no? Pero en fin, dejaremos entonces, muchas gracias por las 3 rondas de presentaciones. Dejamos a María Luisa para la parte de las preguntas que hemos recibido del público y hemos ido anotando también nosotros. Sí, a ver, vamos a continuar con algunas preguntas que nos han hecho llegar. Entonces, a ver, voy a resumir un poco, leer las preguntas. Bueno, las preguntas son en general para los tres, así que pueden responder lo que más o menos se sientan más cercanos a su experiencia. La primera es, ¿cuál fue el criterio que tuvieron para elegir la especialidad y la universidad? Eso tiene que ver más con la primera parte del conversatorio, ¿no? La segunda pregunta es, ¿cuál fue la mejor estrategia o estrategias en general para acercarse o contactar a los asesores antes de postular a la universidad? Una tercera pregunta que viene además de un compañero del taller de cultura política es ¿hasta qué punto lo aprendido en estos posgrados influye o redefine en sus propios compromisos políticos y sus intereses académicos? Y también cómo es que la formación en la Católica y en particular el haber participado en nuestro taller de cultura política les ha servido en estos estudios, en sus estudios, ¿no? Y finalmente, hay una persona que pregunta, dice que está interesado en postular a un doctorado en temas de derecho agrario y si de repente alguno de ustedes sabe qué universidad o qué país podría ser interesante para este tema. Y bueno, ¿cuánto tiempo toma preparar la postulación? Eso creo que ya ha sido respondido. Entonces, esas serían las preguntas y más bien creo que Alejandro también quería agregar algunas preguntas, así que Alej, te doy la palabra. Solamente una pequeña pregunta. En realidad han hablado bastante de de lo que significa, lo difícil, etcétera, pero quizás para ayudar a visualizar un poco mejor eso, ¿cuántas horas de clase a la semana? ¿Cuánto es el mínimo? ¿Cuánto es el máximo? O sea, ¿qué tanto tiempo? Para tener una idea de, digamos, así como de densidad. Si quieren ponerlas, pongo mi propia experiencia en el tablero. O sea, para mí había una cantidad de cursos obligatorios, que eso implicaba llevar por lo menos unas 8 horas a la semana de cursos obligatorios, y luego tenías que elegir cursos selectivos, de los cuales tenías que llevar por lo menos otras 6 o 8 horas más, pero tenías libertad de llevar más cursos si querías, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en mi época de estudiante, a diferencia de Inglaterra, donde no había tanto, no teníamos que hacer papers, nada por el estilo, entonces no era, podía llevar más clases, ¿no? Entonces llevaba un montón de clases, ¿no? O sea, muchas de ellas ni siquiera como alumno libre y ni siquiera inscrito, pero llevando el curso entero, ¿no? En lo que era el sistema francés de hace 30 años, o sea, no es comparable a lo que estén ustedes haciendo, pero la idea es cuántas horas necesitan dedicar para salir con bien de una maestría en los estudios en Canadá o en Inglaterra, ¿no? O- y comenzamos en el mismo orden, entonces, primero Ana Lucía, luego Diego y al final Anel. Ok, Ok. gracias, Dale. Bueno, comenzando por tu pregunta, no sé si, bueno, en Canadá no es así, no sé si antes ha sido así, pero bueno, en la actualidad más bien se parece más a lo que explicó Diego. Más bien las horas de clase a la semana entre obligatorios y selectivos no pasa, al menos en caso de 8 por semestre, pero sí las asignaciones eran bien demandantes, ¿no?
y aparte eran bastante frecuentes, no es como, había un examen parcial y un examen final, ¿no? Sino que habían varias cositas entre, no sé, a veces se tocaba leer un libro súper gigante y hacer como una presentación y un ensayo para un mes. Luego a la quincena tenías que presentar otra cosa, a la otra quincena otra cosa, y así en cada uno de los cursos. Entonces, en general creo que más que dedicarle a las clases, que obviamente uno le dedica, habría que, lo que tenías que preparar para llegar a la clase era abundante, ¿no? O sea, para vivir la clase a plenitud, discutir, etcétera, etcétera, había que hacer una preparación grande. En cuanto, me gustaría responder la pregunta de los criterios para elegir la especialidad de la universidad, porque creo que, al menos personalmente, para mí eso fue central, ¿no? Virar de querer una maestría en estudios agrarios a una maestría de geografía. Creo que eso también es algo muy personal, ¿no? En mi caso, en mí siempre hubo un interés por expandir mi conocimiento metodológico a lo cuantitativo. Entonces yo estaba segura de que no deseaba hacer una maestría en antropología, sino en alguna otra especialidad intermedia donde pudiera formarme también en ese tipo de metodología. Y por otro lado, bueno, justamente en ese proceso de postulaciones, encontrar programas, y bueno, tuve una oportunidad también de hacer un intercambio en Brasil cuando estudié la licenciatura, y ahí hice un curso de geografía agraria que me impactó mucho, ¿no? Y bueno, no, leyendo, me di cuenta de que muchos de los autores que estaba leyendo eran geógrafos agrarios. Y me gustó mucho ese correlato constante que tiene la geografía con el espacio y cómo las relaciones de poder se expresan en el espacio, ¿no? No solamente en la construcción del espacio desde una visión más de la geografía humana, sino incluso cómo se expresa en los ecosistemas, ¿no? No sé, las plantas que crecen y dejan de crecer, cómo los ríos se mueven, también son una expresión de las relaciones de poder. Entonces, esa intersección entre lo físico y lo humano me fascinó mucho, de la geografía, más aún pensando de que en la actualidad hay más interdisciplinariedad, sobre todo por el tema de cambio climático, que es muy importante para los estudios agrarios en la actualidad, ¿no? Sumando todas esas razones, me incliné a buscar más bien una especialización en geografía. Y en cuanto a la universidad, más bien fue un tema más pragmático. Obviamente quería pues estar en una universidad bacán, buena, pero más me guió el tema de también ya habiendo tenido 3 procesos, como dijo Diego, ¿no? Un poco pensando en sumar puntos para la beca, y también estar en una condición donde económicamente fuera posible. Magui me pareció que era la mejor intersección entre esos 3, ¿no? Una buena universidad y también algo que fuera posible para mí de acceder, ¿no? Entonces, eso fue un poco más pragmático. Finalmente, la estrategia para contactar asesores hay que buscar en las páginas web de los posgrados de las universidades, sobre todo en los sistemas norteamericanos, que son las que requieren esta conexión previa. Y para mí lo que me ayudó muchísimo fue ir primero con un CV en inglés bien armado, donde se resaltara más la parte académica, que es lo que les importa a ellos, publicaciones, si ha sido JP, si has estado en el taller, y ahí la importancia también de participar en espacios como estos, ¿no? Y ir con un proyecto de investigación ya pensado, ¿no? No así al 100% de esos objetivos todos, pero con una idea bien clara de cómo vas a insertarte tú en el proyecto de investigación del supervisor, ¿no? Y eso sería. Gracias Ana Lucía. Seguimos con Diego, ¿no? Sí, para mantener el orden. Gracias. Sí, también comienzo con la última pregunta de Alej sobre las horas invertidas. En verdad era muy parecido a lo que dice Ana Lucía. Tenía a la semana 6 horas lectivas, probablemente, de clase, pero de las cuales requerían al menos la misma por clase, unas 6 horas de trabajo previo, ¿no? Eso hacía como que al menos, en verdad era como todo el día estar trabajando, en el sentido de estudiando, preparando la clase a la que vas a ir,
y luego la clase misma, ¿no? De lunes a viernes. Y bueno, el fin de semana tal vez un poco relajar, pero igual ya estás preparando la de lunes, ¿no? Entonces, yo diría 8 horas, ¿no? 8 horas, de las cuales 2 horas, 8 horas diarias, las cuales 2 horas están dedicadas a clase y el resto ya tú veías cómo te manejabas para preparar el material. Yo no tenía tantas asignaciones, pero había mucha discusión, había mucho trabajo de discutir, como que en grupos pequeños, ¿no? Este, y no tenía sentido, la verdad, que vaya sin haber leído, ¿no? ¿Para qué voy? ¿No? Entonces tenías que estar bien preparado para poder participar en las discusiones. Eso, en cuanto a la pregunta de Alex, sobre la universidad y la especialidad. No, la universidad igual la escogí de manera estratégica, ¿no? Yo, en verdad, en un inicio, durante mis primeros procesos, postulaba a otras universidades, eh, y Edimburgo no la tenía mapeada hasta que un amigo me comentó de la ciudad, me comentó de la universidad, eh, que la ciudad era muy hermosa, que era muy buena universidad, y efectivamente la ciudad es muy bonita, y es una muy buena universidad. Y entonces averigüé por página web, vi que estaba en los rankings de Pronavec, y nada, mandé, y con eso la agarré, ¿no? Y la especialidad sí es algo, al contrario de la universidad, yo sí, seguí estudiando antropología, ¿no? Eh, Porque, no sé, me encanta leer las etnografías, me encanta el trabajo etnográfico, me encantan los debates en torno a ese tipo de metodología, no sin desmerecer ningún tipo de otra, por supuesto. Pero es algo lo que a mí me gusta. Es algo que yo quería especializarme más, como que actualizarme más, seguir debatiendo o conocer cosas que tal vez no había tenido la oportunidad de leer en mi formación de pregrado. Realmente fue así y nada, ya no sé si tal vez haga doctorado en antropología, tal vez sí, pero ya siento que esa curiosidad que tenía de, de seguir conociendo más las disciplinas ha sido bastante satisfecha, ¿no? Y sobre, creo que, cómo contactar a los asesores, ¿no? Bueno, yo no contacté asesores, como les dije hace un rato, ¿no? Pero lo que podría decir es que le pregunté a mi asesor de tesis, ya después de haber acabado el programa, me juntaba con él para conversar. Y le dije, oye, ¿cómo es este proceso, ¿no? De contactar asesores allá? Y me dijo, bueno, básicamente es muy sencillo. Armas tu proyecto, lo envías, y si les gusta, te van a responder. Y si no les gusta, no te van a responder nada, ¿no? Pero en sus respuestas tú tienes que leer tienes que darte cuenta quién realmente está como que atraído a tu proyecto y quién no, ¿no? Porque puede ser que alguno que sí diga, tu proyecto está interesante, te puedo asesorar, y otro que diga, tu proyecto está muy bacán, vamos a ver para conseguirte financiamiento. De todas maneras, quiero que seas mi asesorado, asesorada. Entonces, esos matices hay que estar mapeándolos, ¿no? Y también sugeriría que, si en el caso que tienen que buscar un asesor antes de postular un posgrado, eh, chequen, ¿no? Traten de conversar con gente que esté estudiando en el departamento en el que vayan a postular, ¿no? Porque hay muchos casos de malas experiencias, ¿no? No solo en Edimburgo, en muchas universidades top. Casos feos, entonces siempre es mejor mapear, ¿no? Las páginas web son muy completas en general, ¿no? En el Reino Unido, en Norteamérica, sobre la información de estudiantes, pueden buscar, les enviar un correo y tratar de conocer un poco cómo es la experiencia con X asesor, ¿no? Y si la experiencia creen que es buena, adelante, ¿no? Pueden probar con eso. No sé si había otra pregunta, pero si no, eso por ahora. Gracias, Diego. Entonces, ya para terminar, le daríamos la palabra a Anel. Sí, gracias, Mari. Bueno, en cuanto a la carga, muy similar a Diego, de horas de clase como tal, creo que eran entre 4 y 6 al día.
pero sí era bastante lo que había que hacer para prepararse para la clase, había que leer mucho. Y bueno, tal cual como dice Diego, era prácticamente todo el día estar leyendo y también mantenerlo al mismo tiempo con la elaboración de los trabajos, ¿no? Los dos ensayos que tenía que hacer en mi caso. La tesis, por ejemplo, la tesis, el último bimestre se dedicó exclusivamente a la tesis, ¿no? Entonces uno, como dije, también tenía que aprender a manejar sus tiempos de manera algo independiente. Otro tema que afectaba un poco la carga es que, claro, uno empieza a hacer la maestría en octubre y en noviembre, diciembre ya te están diciendo si quieres postular al doctorado, si vas a postular al doctorado y si vas a postular al doctorado que ya tienes que tener la propuesta y que ya tienes que moverte. Entonces es la carga de la maestría que recién estás aprendiendo a manejar, más el tema de que estás empezando a aplicar al doctorado, ¿no? Sobre estrategias para acercarse a los asesores, ahora que, bueno, he pasado por un proceso de aplicación a doctorado, ahora estoy aplicando nuevamente a becas con las aceptaciones que ya tuve. Y bueno, básicamente lo que hay que hacer es escribirles un correo con la propuesta de investigación que tienes. Incluir en el texto del correo en general de qué va la investigación y por qué crees que él o ella sería un buen supervisor. Y si es posible, si lo tienes, adjuntar el documento de la propuesta, ya un poco investigando cómo se debe estructurar una propuesta de investigación, ¿no? Dependiendo si estás postulando una maestría o un doctorado, yo estoy hablando del doctorado para esta pregunta. Quiero responder la pregunta de cómo la formación en la católica ha servido en esos estudios, porque quiero regresar al último comentario que hice en la última ronda, y es que yo observé que mis compañeros en la maestría tenían de poco a nada de experiencia de campo. O sea, es que era muy, a mí me impresionó mucho. Y decía, ¿cómo pueden ser algunos egresados de una de las mejores universidades del mundo y no tener nada de experiencia de campo? ¿Cómo puedes haberte graduado? Yo les comentaba, ¿no? Pero a mí eso me sorprendió mucho. Entonces, eso, el haber tenido ese entrenamiento de campo, y considero que me tocó un entrenamiento de campo también muy, muy bueno. Y eso fue algo que me dio la católica, que yo en el año que hice la maestría valoré muchísimo mi experiencia de campo mientras hacía el pregrado y también algunas experiencias profesionales. Y eso realmente yo creo que me dio la posibilidad de distinguirme de mis propios compañeros, y para mí misma fue muy lindo ver que tenía justamente esta habilidad y esta capacidad desarrollada como para un poco creer un poco más en mis propias habilidades, ¿no? Sí, eso es todo. Gracias. Mari, Gracias, sí, ¿me dejas un minuto? dale, sí, Quería dale. complementar eso que dijo Anel, ¿no? Me parece muy importante. Creo que si bien pueden haber algunas diferencias, como la que experimentó Anel, por ejemplo, de por sí el tema del idioma es una barrera para expresarse, por más tiempo que estés, por mucho tiempo lo es. Quizá hay un background, no sé, en mi caso no, por ejemplo, en mi caso, en los cursos de geografía, obviamente yo no soy geógrafa, entonces también había una diferencia, digamos, conceptual o alguna brecha, por así decirlo, pero creo que quienes llegamos a maestrías desde Perú, miembros del taller, en fin, traemos primero mucha experiencia de campo y además mucha madurez, ¿no? Porque llegamos más mayores. Y creo que eso es también otra cosa a resaltar, ¿no? Además de experiencia de investigación y experiencia profesional en investigación y en desarrollo, ¿no? También hay muchísima más madurez para manejar campos, para manejar planificación, y creo que eso también es un activo que nos diferencia en los programas de posgrado, y hay que resaltarlo, ¿no? Gracias, sí, totalmente, totalmente. Diego también quiere agregar algo. A ver, un minuto, Diego. Sí, Está con el la mano toque nomás. levantada. No, no, Ya. no, no, para no repetir, ¿no? Solamente que
lo mismo sentí que en él, ¿no? Y Ana Lucía, ¿no? La experiencia de campo te brindaba no solamente como que para distinguirte de tus pares, porque obviamente tomas más maduro, más experiencias, bla, bla, sino también al momento de leer los textos, ¿no? Leer a la luz de los textos de todas las experiencias de campo que uno ha pasado, es muy distinto como alguien como nosotros con la formación que hemos pasado, le comprende y discute los textos que alguien que nunca ha tenido campo, ¿no? Y sobre todo cuando lees textos escenográficos de otros países, ¿no? Que te hace recordar, oye, esto lo he visto en, no sé, Madre de Dios, esto lo he visto en Piura, esto lo he visto en Junín, bla, bla. O mira, qué cosa diferencia esto uno de lo otro, ¿no? Nada, eso. Sí, muchas gracias. Gracias a los tres. Creo que ha sido muy interesante, útil también. Yo, antes de darle la palabra a Alejandro para el cierre, quería mencionar un par de cosas, ¿no? Primero que siento que actualmente, y quizás Alex, no sé, percibes lo mismo, hay como, digamos, ciertas ventajas o ciertas estructuras que creo que permiten también que ustedes desarrollen sus estudios de posgrado con ciertas condiciones que creo que quizás antes no teníamos, o por lo menos con Alejandro, nosotros que hemos tenido la experiencia de posgrado en Francia, era bien difícil, estábamos bastante solos, o sea, yo he escuchado en sus presentaciones, estos acompañamientos, por ejemplo, más psicopedagógicos, no sé, nosotros no teníamos nada de eso. Bueno, las becas tampoco, en el caso de Francia es también más complicado creo que todavía hoy en día. Entonces, bueno, creo que esas diferencias son interesantes de ver, ¿no? Y sobre lo que señalan del trabajo de campo, la experiencia que tenemos nosotros, incluso saliendo del pregrado, es totalmente cierto. Además, qué bonito que lo señalen. Yo he tenido la suerte de tenerlos a los tres en los cursos de práctica de campo. Hemos, ¿no? Con Ana Lucía y con Diego hemos ido a Piura, y con Anel hemos ido a Ocongate y también a Piura, 2 campos. Entonces, yo también es algo que sentí de manera muy clara cuando fui a hacer la maestría a Francia, allá por el año 2001. Entonces, sí creo que es o sea, es un conocimiento, una experiencia que ayuda mucho, y que creo que es quizás un poco nuestro plus, ¿no? Nuestro aporte que nos permite, o sea, no solamente tener una mirada más cercana de la realidad, sino, como dice Diego, tener esta posibilidad de tener un diálogo más crítico con los propios textos que leemos. Creo que es una cosa que nos da la formación aquí, y que bueno, es una ventaja, ¿no? Bueno, gracias nuevamente, y entonces para cerrar, Alejandro, te doy la palabra. Muy bien, gracias, Mari. Solamente para información general, yo salí a hacer mi maestría una semana después de sustentar mi tesis de licenciatura, el 89. Tengo una idea del tiempo que ha transcurrido a eso, y era en efecto muy distinto a lo que ustedes tienen que experimentar. Yo quería comenzar diciendo que para los que nos escuchan, para todos en realidad, para los estudiantes de ahora, y cuando yo hice la maestría hace tanto tiempo, no era tan importante tener una maestría. De hecho, ni siquiera necesitaba la licenciatura para trabajar. El contexto en el que estamos ahora es completamente diferente. Es decir, para ustedes y para todos los que están estudiando ahora pregrado o quieren salir, digamos, vamos a ponerlo así. Si una maestría, están perdidos, ¿no? O sea, pueden también aspirar a un doctorado si quieren hacer vida académica, pero el grado de maestría va a ser en el futuro el grado mínimo de egreso de una universidad necesario para hacerse un camino más o menos bien logrado que te permita realizarte en tu especialidad, digamos. Puedes abandonar y dedicarte a hacer otra cosa, pero si quieres dedicarte a lo que has estudiado o algo parecido, necesitas una maestría, ¿no? O sea, todos tenemos que estar en ese entorno. Entonces, la idea de este momento, de esta presentación, es que podamos dar luces y mostremos cómo es esta vida en 3 dimensiones distintas, ¿no? Desde, vamos a decir así, la larga y difícil lucha para conseguir que una universidad te admita y tener recursos suficientes para estudiar, que hay, la vida de ustedes se ha mostrado, y muchas otras también, la dificultad que significa insertarse en sistemas académicos que tienen sus propias reglas, ¿no? Y sus propias exigencias. Todos van a ser exigentes. Vamos a decir así, la buena noticia es que, en general, la formación que tenemos nosotros en la universidad es suficiente, digamos. Si has hecho una buena carrera universitaria en pregrado, por lo general harás también una buena carrera en la maestría en el exterior,
casi a donde vayas, ¿no? Y es cierto, o sea, la experiencia de campo es lo que nos distingue frente a los demás. O sea, y en el primer mundo, la maestría es el camino natural de todos los estudios, porque, digámoslo así, a diferencia de ellos, para nosotros el pregrado sí significa algo. En el primer mundo el pregrado no significa absolutamente nada. Da lo mismo si es matemática, física, astrofísica, geografía o literatura, ¿no? O sea, solamente a partir de la maestría tienes una disciplina. Nosotros tenemos una disciplina desde el pregrado, la maestría nos abre más posibilidades a futuro, ¿no? Y también es, como bien mostraron ustedes, una experiencia de vida, ¿no? Una experiencia de vida que en el fondo, pensando como antropólogo, es como hacer otro campo, ¿no? Otro campo distinto. O sea, es un campo de lo que hemos experimentado hasta ahora en nuestras prácticas y en el trabajo para nuestra tesis. Entonces yo quería cerrar, ¿no?, agradeciendo a Ana Lucía Araujo, a Diego Palacios y a Anel López de Romaña por compartir con nosotros, con todos nosotros y nosotras sus experiencias, ¿no? E invitarlos a mediados de diciembre para nuestra última actividad del taller, donde presentaremos trabajos de resultados de investigación de nuestros y nuestras integrantes. Buenas noches con todos, que tengan todos una buena semana, disfruten del Mundial y nos vemos. Buenas noches. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias, buenas noches.